encontramos acá en conjunto con mis compañeros Diego Pino y Víctor Jorquera, y hoy vamos a estar hablando de algunas generalidades, ¿cierto?, de la ley 20.370 o la Ley General de Educación, como también es conocida, ¿cierto? Así es. Este podcast lleva por nombre Teleeducación, ¿cierto? Y como mencioné anteriormente, vamos a estar hablando sobre algunos de sus artículos, ¿ya? Y comentando algunas cosas en específico, y aquí vamos, ya. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos claro, como ya la gran mayoría sabe, que la presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, ¿ya? Esta también fija, ¿cierto?, los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la educación preescolar, básica y media, y a su vez también regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad del servicio, ¿ya? También es importante mencionar que la educación es un proceso de aprendizaje que abarca las distintas etapas de las personas, ¿ya? Y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, efectivo, intelectual, artístico y físico, ¿ya? Mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. ¿Qué otras cosas podemos mencionar que son bien importantes a destacar, ¿cierto?, esta ley? Es que el sistema educativo chileno se construye sobre las bases de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes a la fecha, ¿ya? Y en especial del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. También es importante mencionar que esta ley se inspira, además, en los siguientes principios. Por ejemplo, la universalidad y educación permanente, la calidad de la educación, la equidad del sistema educativo, la autonomía, la diversidad, la responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, integración, sustentabilidad y la interculturalidad, ¿ya? Ahora bien, voy a mencionar sobre algunos derechos y deberes. En primer lugar, es importante mencionar que la educación es un derecho de todas las personas, ¿ya? Y corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos, al Estado el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y en general a la comunidad el deber de contribuir al derecho y perfeccionamiento de la educación. Por su parte también es importante que mencionemos que corresponderá al Estado a sí mismo, ¿cierto?, fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, así como fomentar la cultura de la paz y la no discriminación arbitraria, estimular la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, medio ambiente y la diversidad cultural de la nación. Por otro lado, también nos gustaría mencionar, ¿cierto?, que es deber del Estado, ¿cierto?, propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿ya? Otra cosa importante que queremos rescatar de esta ley es que el Ministerio de Educación, en conjunto con la Agencia de Calidad de la Educación, siempre velarán en conformidad a esta ley y en el ámbito de sus competencias por la evaluación continua y periódica del sistema educativo. ¿Ya? De esta forma se aseguran que haya una calidad en la educación a fin de contribuir y a mejorar la calidad de esta, ¿ya? Para ver qué aspectos mejorar, cuáles son sus falencias, entre otras cosas. También es importante que mencionemos que el Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza. Por otra parte, mencionar que ¿quién es la comunidad educativa? Bueno, la comunidad educativa es una agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la institución educativa, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo común? El objetivo común, ¿cierto?, es contribuir a la formación y el logro de aprendizaje de todos los alumnos que son miembros de esta, pretendiendo, ¿cierto?, asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Esta comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos, docentes directivos y sostenedores educacionales. Bueno, sin perjuicio de los derechos y deberes que mencioné anteriormente y que establecen estas leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de algunos derechos y deberes que están sujetos, ¿cierto?, a los siguientes deberes como mencioné anteriormente. Bueno, en primer lugar, mencionar que los alumnos y las alumnas tienen el derecho a recibir una educación
que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales, a no ser discriminados arbitrariamente y a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, ¿ya? A expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pueden ser objeto de tratos vejatorios o degradantes de maltratos psicológicos, ¿ya? Por su parte, los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de estos. También mencionar que los profesionales, por su parte, tienen el derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, ya que se respete su integridad física, moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. ¿Ya? Ahora bien, en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado y que posean una oferta educativa entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación general básica, en ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante, ¿ya? Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante. Esto es súper importante mencionar, ya que no se debe reservar el derecho de admisión, por así decirlo, en estos colegios particulares subvencionados, ya que reciben un aporte por parte del Estado para la educación de los jóvenes. Ya. Ahora bien, me gustaría mencionar que los requisitos mínimos de la educación parvularia básica y media y normas objetivas para velar por el cumplimiento están contenidos en el párrafo 1 del título 2 de la presente ley. Yo diría que es una muy buena base legal la que nos está dando Boris para poder avanzar tal vez en un contraste que podamos realizar ahora mismo. Y decir, por ejemplo, hablar de nuestra experiencia tal vez y abordar ciertas temáticas de interés como puede ser la inclusión o la diversificación de la enseñanza, como tú lo mencionaste también. En lo personal, creo que, y siguiendo con el podcast, en lo personal creo que hay cosas que me llamaron de la ley, que se define, por ejemplo, las tareas que tiene que tener un sostenedor, cuáles son la cantidad de contenidos que tiene que abordar, de libre disposición que debe tener una escuela, si tiene un plan propio o se adopta un plan del gobierno. También, por ejemplo, cuál es si tenemos una minoría, una comunidad étnica que está muy presente dentro de la comunidad educativa, lo que hay que hacer también es darle las herramientas para que ellos puedan fortalecerlas y transmitirlas, digamos, a sus pares dentro de lo que tiene que ver los conocimientos. Pero una de las cuestiones que más me llamó la atención en particular es la cantidad de bagaje cultural que le dan a las personas al momento de decir, mira, tú tienes, al momento de ingresar a la educación, como objetivo el aprender cierta cantidad de cosas como, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones muy prácticas, como es la geografía, como lo que es el pensamiento matemático. Son cuestiones que están claramente estipuladas y que vendrían a ser como una base cultural mínima de las personas que integran la comunidad, sea de cual sea, digamos, la asignatura que imparta o la vocación a la que pertenezca. Establece de alguna manera unas bases de conocimientos generales para toda la comunidad. Y eso, en lo personal, me llama la atención porque, bueno, soy bien admirador de los conocimientos íntegros y de los valores de la ilustración un poco. No sé qué podrías decirnos tú, Boris, de qué es lo que más te llamó así en general de la atención al leer la Ley General de Educación. Bueno, una de las cosas que me llamó bastante la atención es que se respetan harto los derechos y deberes, ¿cierto?, de los alumnos y tanto de los padres apoderados y de los profesores, ¿cierto? Uh-huh. Y uno de estos puntos importantes es que, por ejemplo, en la Ley General de Educación, ¿cierto?, como estamos hablando ahora,
Ahí el artículo 11 es muy importante destacar porque, por ejemplo, se habla, ¿cierto?, de que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán un impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación, ¿ya? Claro. De cualquier nivel, dependiendo de estos últimos, ¿cierto? Dependiendo de estos últimos, ¿cierto?, de los establecimientos educacionales, el otorgar las facilidades académicas y administrativas para que las chicas, ¿cierto?, que estén en condición de embarazo, le permitan el cumplimiento de ambos objetivos, ¿cierto? Que es su rol de alumna y el poder cumplir con su función de madre. Así que se les dan las facilidades, ¿cierto? Para que en esas condiciones puedan asistir a clases y a la vez que están en el proceso de maternidad. Lo que antiguamente quizás era un poco más complicado, hoy en día se dan las facilidades, por lo tanto no se respeta ese tipo de situaciones. Así que es muy importante mencionar también. Así es. Víctor, ¿qué nos tienes que decir tú respecto de lo que te llamó más la atención dentro de todo lo que de lo legal y también contrastando un poquito con aquellas cosas que pueden ser relevantes desde un punto de vista cultural, tal vez, o desde un punto de vista, digamos, contractual respecto de las contingencias, tal vez? Bueno, primero aprovecho de saludarlos, espero que estén bien y bueno, Gracias. Con respecto a la Ley Gracias, General de Educación, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Con respecto, bueno, lo que estábamos viendo, lo que hemos visto de la Ley General de Educación, tenemos, bueno, uno de los problemas que vemos como a nivel sociedad es el tema de transparencia también. Y una de las cosas que menciona también la Ley General de Educación con respecto a la formación del Consejo Nacional que tiene, nosotros podemos encontrar de que también hay limitantes de cómo se está formulando ese consejo. También tenemos cómo, también vemos que aquí se rige por normas específicas y dentro de ellas también nosotros podemos encontrar que le entrega las garantías a los establecimientos educacionales para que también se puedan establecer sus líneas de trabajo y cómo la distribución de lo que es la parte de dinero, la parte monetaria, puede ayudar también a lo que son el establecimiento de carreras nuevas y bueno, cómo van a funcionar estos establecimientos a la larga. Eso es por lo menos lo que... Claro. Una de las cosas que podemos comentar también. Claro, porque también en lo que yo leí, por lo menos de la Ley General de Educación, establece las bases para la construcción de ciertas entidades y sus responsabilidades, como por ejemplo el Consejo Nacional de Educación, la Superintendencia, ¿cierto?, que tienen el rol de fiscalizar que efectivamente estos colegios que están cumpliendo cierta normativa para pertenecer a un conglomerado que va a ser subvencionado, digamos, permanezcan en tiempo cumpliéndola y de esta manera siga siendo subsidiado. Entonces no pierda la calidad. Claro. Del subsidio. Y también, disculpa que te interrumpa, ¿no? Algo importante es que también notamos, por ejemplo, en el artículo 56, que hay intervención directa del presidente de la República. Y eso es, a mí en lo personal, yo creo que a veces la figura del presidente tiene como mucho poder en cuanto a las designaciones que se generan para ciertos trabajos o ciertos puestos que son prácticamente los que van a estar como a cargo de algo. Por ejemplo, tenemos que dentro de la integración del consejo, tenemos que en la letra A incluso, habla de que hay un académico profesional que tiene reconocida trayectoria y este lo designa directamente el presidente de la República. Y de hecho después los otros dos profesionales que tienen que ejercer en educación y labores docentes, aquí el presidente de la República es el que los designa también. Y después en el apartado C también nos explica de que el presidente propone también. Entonces, yo en lo personal considero de que aquí es importante de que exista quizá
si bien, bueno, esto estamos hablando del Consejo, porque también vemos que hay trabajo de parte del Senado en la parte de ratificar quiénes van a incorporar definitivamente este Consejo. Yo creo que también es importante escuchar, no sé, a las entidades que están participando de esto. Por ejemplo, yo encuentro súper bien como sale más abajo, de que se considera el Consejo de Rectores también, pero yo creo que la figura del presidente en este sentido, o sea, que el presidente diga, ya, yo quiero que esta persona esté acá, Es muy fuerte. prácticamente es como, siento que le quita transparencia en el hecho de que no necesariamente la persona que designa al presidente va a tener las competencias por sobre las otras personas que podrían estar desarrollando quizá una mejor labor. Claro. De hecho, yo tenía hasta ahora que tú lo estás diciendo, la impresión de que se trataba de promover que el Consejo Nacional de Educación fuera un organismo autónomo. Obviamente eso le quita mucha autonomía. No sé si ustedes tenían esa impresión, por lo menos de las otras cátedras que hemos estado, que se transmite mucho eso, de que el Consejo Nacional de Educación, como en su rol de incluso fiscalizar a veces la labor o de los programas que emite el Ministerio de Educación, adquiere un rol que debería o que se presume que es más autónomo, pero estamos viendo que en verdad no es tan así tampoco. Sí, incluso igual tenemos que darnos cuenta de que el hecho de que la figura del presidente sea quien designe ciertos cargos también tiene un trasfondo político. Entonces eso de cierta forma puede ser problemático si las líneas de trabajo van en contra del programa de gobierno. Entonces yo creo que en ese sentido quizá no debería tener tanto peso la figura del presidente, porque tenemos que dar por entendido de que las políticas que van o que se quieren desarrollar en torno a educación deberían ser líneas de Estado y no de gobierno. Entonces nada nos garantiza que el presidente que esté de turno sea quien va a continuar la misma línea de trabajo del gobierno anterior. Entonces, eso es un problema cuando la figura del presidente es quien designa cargos. Claro, exactamente. Bueno, ya hemos hablado de lo legal, también Boris comentó cómo la inclusividad se estaba apropiando, digamos, dentro de los enfoques que tenía esta ley. Y hablamos también de la evaluación en el sentido de cómo se está fiscalizando y cuáles son las dotes que está teniendo el Ministerio de Educación al respecto al otorgar grados y títulos. Y con esto daríamos por cerrado, digamos, a modo de visión general de lo que podamos tener de la Ley General de Educación. Quiero agradecer a Boris y a Víctor por la participación y estaremos viéndonos en una próxima sesión de podcast. Me parece perfecto, Diego. Bueno, fue una buena sesión y nuevamente la próxima semana, si es que estaremos grabando nuevas sesiones de podcast. Por el momento, este es el podcast de la educación sobre la ley 20.370. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias igual. Nos vemos. Chao, chao.